nuevos jugadores en la arena política electoral. Hay ya organizaciones sociales, organizaciones políticas que han mostrado su deseo de convertirse en partidos políticos para dar otra oferta a la ciudadanía y sobre todo o son organizaciones de oposición que ya han tenido una actividad bastante intensa en nuestro país en los últimos años, que buscan ser una opción para poder contrarrestar este poder absoluto que poco a poco está aglutinando por las buenas y por las malas Morena en todo el país. Yo le agradezco muchísimo a Guadalupe Acosta Naranjo, el expresidente del Frente Cívico Nacional, que esté con nosotros, porque ya ahí en el Frente Cívico Nacional y en otras organizaciones que fueron convocantes de estas marchas de la Marea Rosa, pues ya han expresado su voluntad de convertirse en partido político. En el mes de enero, en este mes de enero, comenzarán ya los trámites ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo van? Y finalmente, ¿cuál es la oferta que están ofreciendo para la ciudadanía para un nuevo partido político? Guadalupe, qué gusto saludarte. Antes que nada, desearte para ti, para tu familia y para todo tu equipo que 2025 sea un gran año con muchos éxitos personales, pero también con muchas propuestas para un país que necesita eso, propuestas. Te saludo con muchísimo gusto, Guadalupe. Un abrazo para ti, para todo tu equipo, para el público que nos escucha, esperando que este 2025 sea un año donde la gente pueda vivir mejor, pueda superarse, pueda tener salud sobre todo. Pues mira, 2025 es el año que la ley marca para poder tratar de construir nuevas opciones partidarias. En México, los partidos políticos pueden intentar construirse cada 6 años. Un año después de la elección presidencial, marca nuestra legislación electoral, se abrirá el espacio para que por un periodo de un año, quienes así lo deseen, cumplan con los requisitos que marca la Constitución y la ley electoral, para que quien lo logre pueda tener un registro condicionado que debe de refrendarse en 2027 de manera definitiva. Así que no es hacer un partido cuando uno quiera. Si no lo intentamos en este momento, Alberto, tendríamos que esperar hasta 2031 e ir con las opciones que están hoy en la boleta a las elecciones de 2027 y de 2030, y a nosotros nos parece, desde el marco, desde el campo de la oposición, que es necesario que una nueva fuerza política surja para que quienes no se sienten en este momento satisfechos con las actuales opciones que están en el proceso electoral o en los procesos electorales actuales y los que vienen, pues puedan tener una opción propia. Así que nosotros sí queremos aparecer en el campo político en 2027 y en 2030. Nuestro aspecto será siempre unitario en el marco de la oposición, pero también queremos hacer una opción nueva que no repita lo que creemos son errores que se han tenido desde el marco de la oposición. Tenemos que, si no vamos a construir algo nuevo, entonces no tendría mucho sentido formar un nuevo partido y deberíamos de buscar acuerdos con los existentes. Pero como creemos que hay un territorio, hay un campo amplio para el surgimiento de nuevos partidos y de nuevos partidos opositores particularmente, es que hemos intentado este esfuerzo, o vamos a intentar este esfuerzo en este 2025, Alberto. Guadalupe Acosta, ustedes fueron convocantes de las marchas más importantes que se registraron durante un gobierno que fue o que se apoderó más bien de la movilización social. Andrés Manuel López Obrador se dijo ser producto de estas movilizaciones. De hecho, bueno, el cuadro que está ahí en Palacio Nacional, pues trató de darle un punto importante en el cuadro a las personas reunidas en el Zócalo capitalino. Ustedes convocaron a muchísima gente en 3 o 4 marchas que fueron significativas para la vida democrática, pero no se reflejó ese apoyo en la elección pasada. Finalmente ustedes también hicieron alianza como sociedad con los partidos PAN, PRI y PRD, postulando a Xóchitl Gálvez, pero en las urnas no se dio esa efervescencia que se dio en las manifestaciones. ¿Qué falló, Guadalupe? Pensando en que van a convocar un partido
nuevo y que te necesitan el apoyo en todo el país. Se habla de 20 asambleas estatales, con un número importante de personas que apoyen esta creación. ¿Cómo hacer que esas personas que sí fueron a las marchas, que no votaron o que no votaron en ese sentido en la pasada elección federal, ahora sí puedan conformar un partido político? Mira, es una reflexión que tenemos que profundizar, porque como bien dices, hubo una enorme energía social en las calles, en la defensa de instituciones democráticas que parecería que no son muy atractivas para grandes porciones de la población, que en México la gente haya salido a defender el INE, haya salido a defender a la Suprema Corte de Justicia, el Estado de Derecho. Fueron movilizaciones muy importantes que no se preveían, o cualquiera hubiera dicho, si tú convocas a defender al INE no va a salir nadie, porque es una institución alejada de la sociedad y de las principales preocupaciones de la población, que tiene sin duda entre sus focos rojos la violencia, la inseguridad, la salud pública, el crecimiento económico, todas estas que pudieran ser banderas que parecerían que eran más atractivas. Bueno, pues no, la sorpresa fue que cientos de miles, y yo diría que en el país entero, porque acuérdate que las movilizaciones fueron nacionales, se reprodujeron en mucho más de 100 ciudades simultáneamente en todo el país, salieron hasta millones de personas a marchar, pero esto no se reflejó con la fuerza que parecería debía de haberse reflejado en las urnas. ¿Qué reflexiono yo? Que yo creo que la gente que sale a marchar no se vio representada en las candidaturas ni en las propuestas de los partidos políticos opositores. No basta decir que respaldas a la ciudadanía, pero sino los que son representantes de causas sentidas por la población no están en la boleta. Bueno, la gente tiene una menor opción o menores incentivos para salir a votar. ¿Por qué no hubo madres buscadoras en las boletas para las cámaras de diputados y ellos representaran a las víctimas de la violencia, que ha sido uno de los flagelos más fuertes que ha vivido nuestra sociedad? 200,000 personas perdieron la vida en este sexenio, rompiendo récord de sexenios anteriores que se decían habían causado una enorme violencia. Bueno, no, en este sexenio hubo más de 200,000 víctimas de muertes violentas y decenas de miles de desaparecidos, que lamentablemente puede ser que muchos de ellos también hayan perdido la vida. Bueno, no estuvieron ahí las madres buscadoras, no estuvieron los colectivos de defensa de derechos humanos, no estuvieron la gente en las boletas que defendió la salud pública, en los doctores que ante el abandono del gobierno y la negligencia, que nos dijeron que el COVID se podía detener con unas estampitas y que no se preocuparan, que no se pusieran cubrebocas, que salieran a comer, en fin, toda esta irresponsabilidad que llevó a tener cerca de 800,000 muertos, fallecidos por esta pandemia, siendo México uno de los países más afectados del mundo por la negligencia y la frivolidad con que se tocó. Pero no estaban estos médicos que estuvieron dando la batalla en el COVID abandonados del oficialismo. Y lo mismo puedo decir de las feministas que llenaron el Zócalo o de los defensores de la ecología. ¿Qué me parece a mí? Que fue un error que los partidos políticos pusieron solamente a la clase burocrática, que tienen derechos sin ninguna duda. Yo no digo que quienes militan en los partidos no tengan derecho a estar presentes en las cámaras, pero no pusieron a representantes de las causas de la sociedad a representarse ellos mismos, a que estuvieran ahí hoy en la Cámara, gente que conoce los problemas porque los vive en carne propia. Esa falta de opciones ciudadanas, de que la gente mirara ahí a los que encabezan estas luchas sociales, a quienes representan estos flagelos y que han dado batallas importantísimas sin dinero, sin recursos,
solo con su esfuerzo colectivo ciudadano, no estuvieron. No bastaba que Xóchitl fuera candidata, no bastaba que el pastel completo fuera solamente de las burocracias partidistas y pusieran a Xóchitl arriba de ese pastel. Se necesitaba una mayor apertura. Bueno, a mí me parece que eso se debe de garantizar en una nueva opción política. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo, Alberto, que los líderes de nuestra formación que queremos integrar no puedan ser candidatos. Los dirigentes de esta nueva fuerza política, si aceptan ser dirigentes, no pueden ser candidatos ni de mayoría ni de representación proporcional, porque lo que la gente se quedó con el sabor de boca es que todos los líderes partidarios se pusieron en los primeros lugares de las listas de representación proporcional, haciendo a un lado, como decía yo hace un momento, a gente que representa amplias causas de la sociedad. Bueno, que la gente sepa que quien se incorpore a este esfuerzo en el que el Frente Cívico está empeñado, no podrán ser candidatos. ¿Y los candidatos quién los debe de poner? Los deben de poner los ciudadanos en elecciones primarias. Quitarle esa facultad a los líderes para que los líderes no pongan solamente amigos o aparte de los complejos burocráticos de los partidos, sino que los candidatos sean electos en el municipio, en el distrito, desde abajo, un partido que venga de la federación al centro, no del centro a la federación, que venga de abajo hacia arriba y no hacia arriba donde se tomen todas las decisiones, un partido que tenga amplios candidatos menores de 35 años, porque necesitamos un relevo generacional y los jóvenes son necesarios que estén presentes en la vida política. Bueno, tenemos que cambiar las reglas, poner este instrumento en manos de la sociedad. Los partidos son instrumentos de la sociedad, no fines en sí mismo. Si esto lo logramos, creo podremos mostrarle a la gente que hay que tener confianza en la participación política, que los 40 millones de mexicanos que no salieron a votar, 40 millones no salieron a votar, puedan tener razones para salir de su casa el día de las jornadas electorales e ir a votar por ciudadanos que los representen de manera digna y de manera genuina. Ese es nuestro esfuerzo, Alberto, y por eso decimos que la nueva opción política tiene que romper con las maneras como hasta hoy se ha venido ejerciendo la política, no solo por los partidos de oposición, por cierto, sino por el conjunto de las fuerzas políticas. La crisis de los partidos es una crisis del sistema en México muy profunda que hace que la mayoría de la población no tenga confianza en los partidos y no tenga confianza en la clase política exactamente por los vicios que yo miro atraviesan el conjunto de las formaciones políticas hoy existentes. Por último, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del Frente Cívico Nacional. ¿Y creen ustedes, tienen toda confianza en el Instituto Nacional Electoral cuando hemos visto a su consejera presidenta pues muy cercana al régimen de Morena? Bueno, acabamos de ver que su hijo se ha convertido ya en consejero jurídico del gobierno de Sonora, de un personaje pues muy importante dentro del partido Morena como Alfonso Durazo. Tú fuiste varias ocasiones representante de distintas fuerzas políticas ante el Consejo General del INE, conoces muy bien la vida del Instituto Nacional Electoral. ¿Hay confianza en que este órgano electoral sea imparcial como lo obliga la Constitución, pero ahora con este color guinda que parece está inundando al INE y quitándole este color rosa? ¿Crees que sea una selección y un proceso para crear partidos políticos que en su mayoría pues van a ser opositores, pues partidos que les permitan tener una vida pues interna, que les permiten tener un proceso libre para poder conformarse, o crees que irían a un escenario que les pudieran bloquear esta intención? Mira, si tú me preguntas en lo personal, no tengo confianza en la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque estos mismos consejeros son los que, interpretando torcidamente la Constitución y la ley,
le dieron una sobrerepresentación que no merecía Morena. Morena tuvo el 54% de los votos para diputados, 32 millones de votos de 100 millones de electores posibles. Ellos hablan de que son una mayoría, pero sacaron 32 millones de 100, pero con ese 32, el INE, les dio una sobrerepresentación de 20 puntos. Del 54% pasaron al 74% en las cámaras. Y en el Senado lograron, mediante artes que todo el mundo vimos de muy mala ralea, mediante amenazas y compras, conseguir una mayoría constitucional que hoy les está permitiendo destruir nuestra república y nuestras instituciones. Y esta mayoría de 7 consejeros del INE lo hizo a sabiendas de que era inconstitucional y de para qué querían una mayoría artificial, que es lo que hemos visto, la destrucción de la república, las libertades y la autonomía. Pero hago una distinción. Los consejeros no son todo el INE. En el INE se conserva todavía un servicio profesional electoral que se ha venido formando durante muchas décadas de trabajadores, hombres y mujeres, que tienen cariño por esa institución y reclaman una defensa y han actuado con mucha más imparcialidad. O sea, hago una distinción entre los que están en el Consejo General del INE, una mayoría, no quiero mencionar a todos porque hubo consejeros electorales que fueron una voz que criticó esta visión interpretativa errada, tramposa, que permite lo que hoy estamos viviendo en México. Pero abajo hay toda una estructura del servicio profesional electoral que creemos van a actuar con autonomía y libertad y aplicando la ley. Pero mira, si tú me dices si nos van a facilitar la llegada a nosotros como fuerza política, definitivamente creo que no. Que tanto desde el gobierno de la República, desde Morena, que su dirigente nacional y sus dirigentes nacionales han salido a criticar nuestra intención de construir una nueva fuerza política, lo hacen porque tienen una preocupación, porque ellos no quieren un partido opositor ciudadano, un partido opositor con causas, un partido opositor con autonomía y que critique con energía y proponga también con inteligencia las soluciones a los graves problemas de nuestro país. Así que yo confío en que los ciudadanos que queremos una nueva opción política y que queremos una fuerza política ciudadana organizada, que dé la batalla por estas causas que he mencionado, puedan ser lo suficientemente amplios para rebasar con amplitud los límites de la ley. La ley nos dice que tenemos que tener 200 asambleas distritales por lo menos. Nosotros vamos a intentar construir las 300. Quieren 300 personas por asamblea, nosotros nos estamos proponiendo llevar 600. Quieren 256,000 afiliados, queremos reunir más de 500,000. No sé si me explico. Sabiendo que vamos a tener desde la cúpula del INE y desde el gobierno de la República y los gobiernos estatales todos los obstáculos, nosotros vamos a rebasar con amplitud los marcos de la ley y les vamos a hacer imposible que nos impidan llegar a la boleta electoral. Nos da hasta cierto orgullo que desde el INE y desde el gobierno se quiera evitar que lleguemos a la boleta, porque eso significa que somos una fuerza política ajena al círculo que está alrededor del poder público y que nos comportaremos con honradez tratando de representar las mejores causas de México, que mucho lo necesita porque estamos viviendo tiempos muy negros para la democracia y necesitamos organizarnos, no bajar las manos, no perder la esperanza, no desanimarnos y dar la batalla, porque claro que se puede, con el concurso de la ciudadanía, tener un país mejor.
Pues estaremos muy atentos de estos procesos de creación de nuevos partidos, Guadalupe, y te estaremos molestando durante todo este proceso para que nos vayas explicando a toda la sociedad y sobre todo convocando a aquellos que buscan una nueva opción político-electoral, pues ahí está una nueva oferta. Lo veremos y muchísimas gracias, Guadalupe Acosta, y que este año 2025 pues esté completamente lleno de logros y de todos estos objetivos que se han puesto. Muchísimas gracias, Guadalupe. Pues solamente permíteme decir que el 22 de enero presentaremos nuestra solicitud ante el INE. Esa es la fecha con la que arrancaremos formalmente y tenemos de esa fecha hasta el 15 de diciembre de este año para reunir los requisitos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Guadalupe. Estaremos en comunicación. Nosotros vamos a un corte.